Amén. Bien, ahora sí, paso Luciano. Bienvenido. Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Les parece si antes de empezar a meditar algo sobre la palabra, oramos una vez más? Señor, queremos encomendar especialmente este tiempo que vamos a abrir tu palabra, Señor, para que nos guíes a reflexionar sobre ella, a entenderla, ponerla en práctica. Eh, Acompáñanos en lo que queda de la reunión y bendecí este tiempo juntos. Amén. Les voy a compartir pantalla. Hoy quiero hablarles algo que estuve reflexionando durante la semana en el llamamiento de Mateo. Les quería compartir. Este relato lo encontramos también en Marcos y en Lucas, pero me pareció que era, era bueno leerlo de la primera persona, ¿no? Del mismo Mateo, que cómo relata su llamamiento. Vamos a leer entonces Mateo 9, del 9 al 13. Y dice así: em, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí leemos. Para entrar en tema, me gustó poder compartirles a ustedes una pintura imponente que a mí me llamó mucho la atención, que es el llamamiento de Mateo. La pueden encontrar como la vocación de San Mateo, de un pintor muy conocido que es Caravaggio, una pintura que está en Roma, que en una iglesia que uno la ve en los libros o la busca en internet y parece chiquitita, pero es una pintura gigante. Uno cuando la ve como que siente que se le cae encima. Em, Tiene muchos detalles lindos en el sentido de que cuando Jesús entra ahí al banco de los tributos públicos, se puede ver que juntamente del lado de Jesús entra también la luz, ¿no? En un lugar oscuro, generalmente asociado con el pecado, ¿no? Y bueno, muchos comentaristas de arte nos hacen ver que en realidad hay dos Mateos ahí, ¿no? Uno es Mateo en su juventud, concentrado y mirando las monedas, ensimismado con el tema de las riquezas, y un Mateo un poco ya más maduro, más grande, cuando lo está llamando Jesús,
fíjense que con su dedo se señala a él mismo, con una cara como de sorpresa, de asombro, como me está llamando a mí, ¿no? Como una cara muy especial. Después, si quieren, pueden buscar bien los detalles en internet. Está la pintura para agrandarlo un poco más, porque no sé si la pueden apreciar, si están del celular o de, o de la compu y no se ve tan grande. Búsquenla, se llama la vocación de San Mateo. Bueno, se habla mucho, ¿no?, del llamamiento del apóstol Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se cayó del caballo? O el llamamiento de los discípulos pescadores. Eh, pero en lo personal a mí el llamamiento de Mateo o Leví, como lo van a encontrar en los otros evangelios, es para mí el que más admiro de todos. Es un relato que, si lo ponemos en contexto histórico, adquiere una relevancia tremenda cuando lo analizamos. Porque ya desde el punto de vista, podríamos decir, socioantropológico, está confirmado que los publicanos o cobradores de impuestos eran las personas más despreciadas de Israel. Para que ustedes se den una idea, si tenemos que hacer una escala de desprecio, los publicanos o cobradores de impuestos se encontraban en la parte más baja de todo. Eh, los antropólogos comentan que incluso por debajo de los leprosos, de los samaritanos y de las prostitutas, si tenemos que hacer una escala para que ustedes se den cuenta del nivel de desprecio que ellos tenían. Y esto se debía a que, bueno, siendo ellos de nacionalidad judía, traicionaban a su nación trabajando para el imperio opresor, ¿no?, que era el imperio romano. Juntaban y cobraban los impuestos que después iban a ser destinados con fines paganos, ¿no? Y sumado a esto, eran corruptos, es decir, que al cobrar a sus mismos connacionales también se llevaban una porción para ellos de forma ilegal. Y esto generaba un profundo odio y por eso estaban en la escala más baja de desprecio en Israel. Y acá llegamos al primer punto, ¿no? Que Jesús está llamando a lo más despreciado de una sociedad. Y es tremendo eso, si lo meditamos. Yo cuando lo leí no me había dado cuenta de esto. Y Jesús no es que lo está llamando y le está diciendo, bueno, vení, vamos un rato a tu casa, charlamos un ratito de Dios, oramos, comemos algo y sigo viaje. No, Jesús lo está llamando a lo más despreciado de esa sociedad para que sea su discípulo. Es más, mejor dicho, no, para que sea apóstol, para que sea uno de los padres de la iglesia, uno de los elegidos que pasaron con Jesús 2 años y se formaron intensamente con él. Así que el primer punto, el primer llamado a la reflexión es si somos conscientes de lo que significó este llamado, ¿no? La segunda cosa que quería compartirles es, y que ustedes pueden ver también en el pasaje,
es que Jesús hace un llamamiento radical, ¿no? Bueno, este pasaje es según San Mateo, es según él mismo. Fíjense que seguramente lo habrá escrito con un nudo en la garganta, ¿no? Cuando Jesús lo llama en el acto mismo de su trabajo pecaminoso. Lo va y lo llama ahí, como veíamos en el cuadro, ¿no? Cuando entraba la luz. Y fíjense que él no da muchas vueltas al describirlo, dice que este hombre Mateo se levantó y lo siguió. No tuvo que describir más que eso. Lucas y Marcos agregan una palabra más que me parece importante, que dice, se levantó y dejándolo todo, búsquenlo, dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Tanto las fuentes bíblicas como extrabíblicas nos muestran que Mateo nunca más volvió a ejercer este trabajo. Sí, los otros discípulos podemos ver que después que Jesús los llamó, sí, siguieron pescando, Pablo siguió haciendo las tiendas, pero Mateo nunca más volvió a eso que hacía. Eh, lo dejó todo, así sin vueltas como nos dice el pasaje, lo dejó de un corte. Me hizo acordar la prédica del domingo pasado, ¿no? De Hechos 19, cuando todos los que hacían magia, los brujos, cuando conocieron de Cristo, quemaron todos los libros que tenían un valor impresionante. Mateo también dejó estas prácticas que seguro lo enriquecían mucho, pero también lo corrompían. Y el tercer punto es que Jesús marca claramente en el llamado quién va adelante, ¿no? Quién toma la delantera. Él es el que nos busca primero, e incluso como nos puede pasar, ¿no? Como le pasó a Mateo en el acto mismo de la corrupción. Y nos dice que lo sigamos. Fíjense que Jesús le dijo, sígueme. Claramente marcando que si te dice sígueme es él es el que va adelante, ¿no? Todo lo contrario a lo que nos pasa hoy en el mundo, ¿no? Y en el mundo nos dice que nosotros somos los que tenemos que seguirnos a nosotros mismos, marcar nosotros la delantera, ¿no? Jesús. Y lo vemos en todos lados, ¿no? En todas las campañas publicitarias que dicen seguí tu corazón, solo hazlo, déjate llevar, vive cada momento. Así lo vemos en ejemplos por todos lados. Pero eso no es lo que quiere Jesús. Jesús quiere Él ir adelante, Él marcar la delantera. Y vemos que si seguimos más adelante en el relato, vemos que el llamamiento de Mateo tuvo un efecto dominó, podemos así decirlo, ¿no? Porque que Jesús haya puesto la atención en él, ¿qué hizo? Atrajo a otros publicanos a la mesa de Mateo para también escuchar lo que Jesús tenía para compartir. Es espectacular, ¿no? A veces las oportunidades que se nos abren simplemente por el hecho de manifestar que a alguien nos importa, ¿no? Y que nos interesa entrar a su casa y conocer y estar en la mesa, hacer sentir a las personas apreciadas, genera un efecto dominó, como lo generó también en Mateo y todo el círculo que lo rodeaba a él, ¿no? Pero bueno, no todos pensaban así en esta historia, ¿no? Aparecen los fariseos, y me llamaba la atención porque generalmente
los fariseos aparecían también para escuchar lo que Jesús enseñaba, para ver si le encontraban algo, ¿no? Pero en este caso no venían a escuchar, vinieron exclusivamente de comedidos, ¿no? Para chusmear qué es lo que Jesús andaba haciendo juntándose con pecadores. Eh, es más, ni siquiera van a Jesús de frente. El relato dice que se dirigieron a espaldas de Jesús, ¿no? A sus discípulos, y le preguntaron, también como con una animosidad, ¿no? De desacreditar, ¿por qué se junta su maestro con publicanos y pecadores? ¿No? Parecen, me reía porque digo, parecen de Crónica TV, ¿no? Porque publicanos y pecadores, como si los publicanos fueran otra clase más diferente de pecadores, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eh, al ser lo más despreciado de la sociedad, era entendible. eh, este, este comportamiento, de que no había que juntarse de ninguna manera con ellos, ni tampoco desearles ningún tipo de bien, ni que puedan escuchar alguna palabra, nada. Era totalmente desprecio. Em, y en esto también el Señor me habló, ¿no? Porque, bueno, yo el año pasado tuve una circunstancia fea en el trabajo, donde, bueno, fue herido, ¿no? Me di cuenta que últimamente, estuve deseando mal a esas personas que me habían herido ahí en mi trabajo en la facultad. Eh, pero Jesús no nos enseña eso, ¿no? No enseña que tenemos que desear mal y despreciar. Por eso, el pasaje final, nos hace, perdón, el versículo final nos hace temblar el piso, ¿no? Porque me llega a mí y le llega a cada uno de ustedes que me están viendo ahí en sus pantallas, nos llega una frase que está en tiempo verbal imperativo, ¿no? Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. En tiempo imperativo, ¿no? Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es fuertísimo, ¿no? Porque yo creo que no hay en otro pasaje que se dirija de esta forma a los que escuchan a Jesús. Que no dice, no manda, vayan y lean la Biblia, vayan y lean Oseas, que es el libro del Antiguo Testamento donde se encuentra el pasaje, misericordia quiero y no sacrificio. No manda eso, porque seguramente ya todos lo conocerían de memoria a este pasaje, ¿no? Y claramente dice, aprendan, en el sentido de que no se puede vivir solo de teoría, ¿no? Aprendan el significado de qué es misericordia quiero y no sacrificio. Vivan, vívanlo, vivan esa palabra, no la sepan de memoria. Una definición que me gusta mucho de misericordia es darle a otro no lo que merece, sino lo que necesita. Darle a otro no lo que merece, sino lo que necesita. Hoy hermanos, hermanas, es tiempo de que cortemos con el pecado y la corrupción de un saque, como lo hizo
como lo hizo Mateo, como lo hicieron los magos de Hechos 19, cortar con el pecado. Pero al mismo tiempo, escuchar el llamado que nos hace Jesús e ir con Él, ¿no? Él nos marca claramente que lo sigamos. Y obviamente es difícil poner mi vida y mi expectativa, mis sueños en manos de otro, ¿no? Eh, obviamente que no lo vamos a andar haciendo con cualquiera, pero Jesús no es cualquiera. Por eso tenemos que, le hablo a todos, y si hay alguno que me está escuchando que no lo conoce, le demos la oportunidad a Jesús, que nos permitamos conocerlo. ¿Eh? Como decíamos hoy cuando cantábamos, ¿no? Que su amor nos muestra el camino. Él nos dice, sígueme, pero también nos muestra el camino con amor, el cual tenemos que tomar. Permitamos, denos la oportunidad de conocerlo. Y como dice un apologeta muy conocido, en uno de sus relatos, Dallas Willard, por ahí lo han sentido nombrar, que cuando lo burlaban en la universidad de que era cristiano, él decía, bueno, muéstrenme si hay algo mejor, muéstrenme si hay algún camino mejor que este. También es tiempo de que conozcamos el valor que tenemos ante los ojos de Cristo. Tenemos que decir basta al automenosprecio. Tenemos que decir basta a los pensamientos de que por nuestro pasado, o porque no tenemos cierta formación, o por nuestra condición actual de cómo estamos, no podemos seguir a Jesús. Fíjense el ejemplo de Mateo, que era lo más despreciado de una sociedad. Me acordaba de uno de los campamentos que tuvimos como iglesia, que nos visitó Andrés Freile, el pastor de Santiago, y él hacía un lindo juego de palabras que decía, Jesús no llama capacitados, sino que capacita a los llamados. Siempre me quedó ese juego de palabras. Dios nos está llamando hoy, cualquiera sea nuestra condición, para que lo sigamos y seamos parte de su reino. Y es tiempo de vivir también la misericordia, de vivirla en plenitud, en amor hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. Obviamente que sin descuidar la justicia, ¿no? El Señor nos enseña, tenemos que encontrar un equilibrio entre amor y justicia, pero tenemos que cortar con el desprecio y cortar con el desear mal a otros. Tenemos que terminar también con eso. Así que meditemos en el llamamiento de Mateo. Tiene muchas aristas. A cada uno seguramente le tocará una u otra, pero que nos acordemos que Jesús vino a buscar no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. ¿Bien? ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por este relato, gracias por mostrarnos tu llamado, que nos llamás independientemente de nuestra condición, de si venimos de lo más despreciable o no, y nos llamás para mostrarnos con amor tu camino y al mismo tiempo también para que nosotros podamos derramar misericordia hacia otros, Señor.
ayúdanos a ser más como vos. Como decía hoy Seba, ayúdanos a seguir tu ejemplo. No nos mostraste nada sin, sin darnos el ejemplo, así que queremos seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor. Y también en esta oración aprovecho para agradecer por, por los elementos que nos recuerdan tu sacrificio, eh, el pan, el vino, tu cuerpo, tu sangre. Gracias, gracias por ese sacrificio. Hiciste con nosotros para que podamos conocer tu camino, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.